Continuamos en Argumentos, seguimos conversando con el precandidato presidencial Carlos Prósperi. Fíjese que hay otro de los temas que también han generado polémica y quisiera preguntarle su opinión a propósito de unas declaraciones de la diputada Ilenia Medina. Ella también en una entrevista con el programa Primera Página de Globovisión hablaba sobre lo siguiente, una reforma para que aquellos ciudadanos que han pedido sanciones contra nuestro país se les retire la nacionalidad. Vamos a revisar sus declaraciones. ¿A quién se le ocurre pedir invasiones? Entregar la soberanía, entregar los recursos, burlarse de la autodeterminación, de la nacionalidad, lo que eso significa. Si nosotros nos tomásemos el tiempo de evaluar todo lo que han hecho estos personajes, pues evidentemente eso es traición a la patria. El tema es cómo tú eres capaz de desarrollar ideas. Ellos suplantaron la política por el fascismo. Y en ese orden, la Constitución no prevé el retiro o la pérdida de la nacionalidad, porque tú la pierdes, no es porque a alguien se le antoja. Nosotros lo que señalamos que es muy importante que se dé un gran debate en Venezuela, que se dé un gran... Esa sí es una propuesta contundente y la vamos a llevar a cabo. ¿Desde el PPT? Desde el PPT, okay. Sí. No, alguien señaló, la Asamblea Nacional jamás ha discutido eso, nunca, pero es necesario. La Asamblea Nacional no lo ha discutido, pero decía la diputada Ilenia Medina que es necesario. ¿Cuál es la opinión de usted? Nos decía que nunca han apoyado las sanciones hacia nuestro país, pues tampoco ningún tipo de intervención, señor profesor. Sí, desde luego, el único que nos puede quitar una nacionalidad es Dios, cuando nos quita y nos saca de la faz terrenal, no una señora con un tipo de declaraciones que ella va a quitarle la nacionalidad. Además, habla de traición a la patria. Bueno, para eso están las leyes, para eso están los organismos competentes, para aperturar una investigación por traición a la patria, y ahí están las penas y las condenas. Lo que sí decía usted es que no está exento de ser inhabilitado. Bueno, lo que decíamos era que quizás las inhabilitaciones pueden venir a un grupo más de personas, de candidatos, y no estamos exentos, pero que lo importante es, Rosa, y lo vuelvo a ratificar, lo importante es entender que tendrán que inhabilitar a 21 millones de venezolanos, que nosotros tenemos que salir a participar no solo el 22 de octubre en las primarias, sino el próximo año en las elecciones presidenciales, porque los demócratas la única herramienta que tenemos es el ejercicio del derecho al voto. Si nos quedamos en nuestras casas, continuarán más de estos 24 años. Pero en otras ocasiones han llamado a la abstención también. Mira, en otras ocasiones han dicho que no hay que participar. Yo en mi caso debo decir que en el año 2020 no participamos en las elecciones de la Asamblea Nacional por una sencilla razón. El partido político Acción Democrática estaba judicializado, así como varias organizaciones políticas. Si tú no tienes la cédula de identidad, ¿cómo tú puedes votar? Si tú no tienes la cédula de identidad, ¿cómo tú vas a tramitar algo ante un banco o ante algún organismo competente? Nosotros no teníamos dónde ejercer el derecho al voto y en ese momento dijimos, porque no teníamos ni la tarjeta de la unidad. En el 2021 nos entregaron la tarjeta de la unidad y pudimos participar en las elecciones regionales y municipales. Si tú no tenías cómo participar o cómo votar, no había ninguna manera ni siquiera de dónde postular los candidatos. Hablando del tema de la judicialización de los partidos, nos llega una pregunta por parte de nuestra audiencia, del señor Ramón Ramos, el líder. Vamos a entrar allí en el Twitter, lo vamos a abrir en @argumentos_gb, y él nos dice lo siguiente. Menfri París Martínez, precandidato de la Acción Democrática de Bernabé, ha dicho en el programa Primera Página que existe la posibilidad que su candidatura después de la primaria pudiera usted resultar el abanderado incluso de toda la Acción Democrática. ¿Qué opina usted? ¿Qué se ha dicho sobre esto? ¿Ha escuchado algo respecto a algún tipo de alianza con la Acción Democrática de Bernabé? Bueno, Rosa, poco a poco en la campaña que hemos llevado a cabo de inclusión, hemos visto cómo varios compañeros de partido se han venido sumando en esta cruzada. En el caso de Cogede, muchísimas personas incorporadas, en el caso de Nueva Esparta, en el caso de mi estado en Guárico, y hoy es lo que hemos manifestado. Hoy lo que se trata es de una opción real que pueda garantizar la reunificación del pueblo de Venezuela, y lo vuelvo a ratificar y repetir. Nosotros tenemos el compromiso de devolverle la paz y la tranquilidad a este gran país. Aquí hay que acabar con ese discurso de odio que nos ha hecho un grave daño y que no nos ha dejado cosas buenas. Ahora hay otro tema que también preocupa mucho a nuestra población venezolana, y es cómo se encuentran nuestros adultos mayores, nuestros abuelitos, personas de la tercera edad. El tema de los costos de los alimentos es alto.
El tema de las medicinas, bueno, ni hablar, o de los estudios médicos que la mayoría de nuestros adultos de la tercera edad necesita, pastillas de la tensión, diabetes, hacerse su chequeo anual. Después de la pandemia, además, muchos también sufriendo de depresión, el tema de la migración. He visto además muchos abuelitos, adultos mayores que viven solos. Muchas veces dependen que le envíen un dinero de fuera, algún familiar. Bueno, la situación es dramática y mucha de nuestra audiencia que está ahí en casa pues también nos escriben que se sienten solos, a veces están acompañados por una pantalla del televisor todo el día. Quisiera preguntarle puntualmente las propuestas para el adulto mayor a propósito que daba una rueda de prensa sobre este tema. Sí, no, nosotros hemos manifestado, Rosa, que fíjate, quizás hoy nos hemos centrado en que los jóvenes tienen que tener una oportunidad, pero no podemos olvidar los que le dieron mucho a este país, que trabajaron durante muchísimos años y que lamentablemente hoy siguen siendo mal pagados. De acuerdo a las cifras oficiales, hay más de 7 millones de pensionados y jubilados. Cuando uno revisa esa situación, donde además ellos no tienen el beneficio de un cestaticket o ticket de alimentación porque es día laboral trabajado, debemos recordar que nosotros en marzo del año 2016, en la Asamblea Nacional, aprobamos, siendo el compañero Henry Ramos presidente de la Asamblea, una ley para el pago de alimentación, de bonificación de alimentación y medicinas para el adulto mayor, donde en inicio la ley establece que tienen que ser 67 unidades tributarias. Eso no ayuda a solucionar todo el problema, pero obviamente de inicio las 67 unidades tributarias representan mucho más que los 130 bolívares, porque esos son como 600 y algo de bolívares. Pero la idea es que gradualmente, de acuerdo a la estabilidad económica que va llevando en el país, nosotros podamos llevar adelante ese ajuste a nuestras personas de la tercera edad. ¿Y por qué digo esto? Porque inclusive cuando la ley se aprobó, el Tribunal Supremo de Justicia manifestó que cumplía con todos los parámetros legales y constitucionales y que se le remitía al Ejecutivo para que garantizara la viabilidad económica. Nosotros tenemos el compromiso, a partir de enero del año 2025, juramentado como presidente de Venezuela, de poder llevar adelante esa viabilidad económica de la ley para atender a nuestros adultos mayores. También lo he manifestado y lo presenté en mi programa de gobierno. Nosotros tenemos que indemnizar, crear un fondo para la indemnización de esas personas que les pagaron sus utilidades, sus prestaciones y que no les alcanzó para absolutamente nada después de haber trabajado durante muchísimos años al servicio de la administración pública. Y también yo tengo el compromiso de poder crear un ministerio del adulto mayor donde nuestros abuelos puedan ser atendidos, donde se acabe con esa burocracia, un ministerio más, pero quitando unos ministerios menos. Por ejemplo, en agricultura hay como 5 ministerios que tú lo puedes fusionar en uno solo, pero ¿cómo tú no vas a atender a las personas de la tercera edad? Inclusive, una persona, un adulto mayor, no sabe ni cómo tomar un teléfono inteligente y los obligan a que tienen que inscribirse en un sistema patria, llenar unas cosas. Eso no puede ser. Hay que hacerle lo más digerible posible. La revisión del Seguro Social también. Desde luego, Rosa, el Seguro Social, poder atenderlos inclusive que ellos tienen que ser exonerados del pago de impuestos. Son personas que le dieron todo a la administración pública, que ayudaron a construir el país y que hoy son golpeados. Mi compromiso también es con el adulto mayor que tiene que ser atendido de la manera que lo necesita. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso, las preguntas de nuestra audiencia que están allí esperando respuestas a muchas de las inquietudes. Al regreso vamos a estarla leyendo al precandidato presidencial por Acción Democrática, Carlos Prosperi. Ya volvemos.